Como introducción pensaba tal vez preguntarte desde tu persona quién es Gustavo Vera, ¿cómo te podría describir? Un maestro de grado que entiende la militancia como una forma de vida, como un servicio al pueblo, que entiende que la base de la felicidad está en el servir a los demás, que en cualquier circunstancia, en cualquier lugar que me toque ocupar, en la escuela, en la asamblea, en algún momento estuve en la legislatura, en el sindicato, en los movimientos sociales, trataré de servir lo mejor posible a la población. ¿Y qué es la Alameda? La Alameda es una comunidad organizada. Es una comunidad organizada en la que tratamos de cuidarnos y de protegernos entre todos, que ha tenido como bandera inicial tratar de luchar por una sociedad sin esclavos ni excluidos, predicando con el ejemplo puertas para adentro, o sea, con todos aquellos que rescatábamos de situaciones de esclavitud y que después tratábamos de acompañarlos para que recuperen su dignidad a través del trabajo. Y la Alameda empezó siendo una asamblea barrial, cubriendo necesidades urgentes que tenían los vecinos cuando se derrumbó la economía allá por el 2001. Y bueno, y siguiendo la línea de la necesidad, pasó de tener, digamos, un comedor y un montón de actividades comunitarias gratuitas a empezar a desarrollar una línea de economía social con cooperativas de trabajo, con trabajadores que salían de la esclavitud y empezaban a autoorganizarse para recuperar su dignidad. Después creó un brazo sindical en la rama textil inicialmente, después empezó a incursionar en la denuncia del trabajo esclavo en ámbitos rurales, la trata sexual, y bueno, y después con el correr del tiempo se fue transformando en un movimiento político-social, digamos, que nada humano le es ajeno, digamos. Sí. ¿Crees que hoy en la modernidad la esclavitud mutó? ¿O ha mutado con el tiempo? Muta todo el tiempo, claramente. Hay una esclavitud de tipo laboral, de alguna manera, que lamentablemente sigue siendo muy masiva en el mundo, que es cuando se capta y se aprovecha de la vulnerabilidad de las personas para reducir la servidumbre, y que hoy la esclavitud no es necesariamente una persona que está encadenada o que está literalmente encerrada, sino que hay muchas maneras de poder explotar su vulnerabilidad y tenerla sometida a una situación de servidumbre. Y por ejemplo, muchos trabajadores que han venido al campo a trabajar o que han venido a talleres clandestinos o a lugares ladrilleros, etc., pueden literalmente escaparse, pueden irse. El problema es que tienen una coerción económica en primer lugar, una coerción sobre sus propias familias, una coerción hasta psicológica. A veces se aprovecha la ignorancia y el hecho de no saber cómo pararse, digamos, en un país que es ajeno y cómo obtener la documentación. Hay migrantes que creen que si se escapan del lugar donde los esclavizan van a ser deportados o van a pasarla mucho peor. Hay muchos mitos que de alguna manera le inculca al explotador al explotado, y esto también ocurre en el ámbito sexual, es una forma de esclavitud también. Esclavitud que muchas veces se refuerza en el ámbito sexual, sobre todo con estupefacientes, con amenazas coercitivas a los familiares, bueno, de muchas maneras. Pero sí, hemos visto que la esclavitud muta de muchas formas, pero tiene su base fundamental en el aprovechamiento de la vulnerabilidad de las personas. Perfecto. ¿Qué rol tiene la juventud para vos en explotación sexual y económica moderna? Bueno, afortunadamente en el mundo en los últimos 10, 15 años ha empezado a haber una conciencia respecto a lo que significa la trata, respecto a que ir a un prostíbulo no está bien, digamos, antes parecía como que era una cosa natural. Hoy, digamos, las nuevas generaciones, si yo comparo la juventud del 2008 con la del 2018, hay un cambio significativo. Y no solamente en Argentina, también a nivel mundial. A nivel mundial hoy se discute que la trata tiene que ser considerada un delito de lesa humanidad imprescriptible. Hace 10 años ni siquiera había legislación de trata. Ahora, de alguna manera, no se festeja que un chico debute en un prostíbulo. Hace 10 años era una cosa que era lo más natural del mundo. Yo recuerdo que cuando nosotros empezamos a rescatar a mujeres, digamos, y menores de prostíbulos, muchos nos atacaban diciendo que era un trabajo, que habían elegido libremente. Y hoy, de alguna manera, que hay una reacción, digamos, hacia los derechos de la mujer y hacia la protección de su integridad y la defensa de sus derechos, creo que hoy hay una reacción más natural, digamos, frente a esto. Es mucho más fácil, por lo menos en los centros urbanos,
en los rurales todavía sigue habiendo por ahí, viene con más delay, digamos, el desarrollo, pero lo que yo he notado, no solamente en la Argentina, en parte de Latinoamérica, en Europa, no sé en Asia, pero que ha empezado de alguna manera a haber una conciencia de que no está bien, de que no tiene que naturalizarse la esclavitud, ni en el ámbito laboral ni en el ámbito sexual. En el ámbito laboral también hubo un crecimiento de cierta conciencia. Recuerdo cuando fue el derrumbe de Plaza Rana en Bangladesh, mayo del 2013, que hubo un escándalo a nivel internacional. Recuerdo las campañas contra marcas deportivas internacionales en Juegos Olímpicos o Mundiales de Fútbol. Estas cosas van creciendo, y si bien antes había algunos grupos como la campaña Ropa Limpia y otros que trataban de instalar el tema de fijarse de alguna manera cuáles eran los proveedores, a veces de ropa o de productos, digamos, deportivos o productos de otro tipo, tenían poco eco y empezaron a tener mucho más eco en los últimos 10 años. Creo que también el rol del Papa Francisco en eso ha jugado un rol clave, porque más allá de su rol como líder religioso, como líder moral en el mundo, él ha insistido muy fuertemente en el tema de considerar delito de lesa humanidad la trata laboral, la trata sexual, el tráfico de órganos, la explotación sexual infantil. Bueno, todas estas cuestiones creo que él ha ayudado mucho, junto con otros líderes interreligiosos, a instalarlo a escala planetaria, ha permitido que empiecen a avanzar algunas legislaciones, y también el movimiento, naturalmente, por la emancipación y la igualdad de derechos de la mujer ha hecho muchísimo, digamos. Todo esto combinadamente ha generado una conciencia bastante más clara, digamos, de estos problemas. Hoy ya no se discute, digamos, el problema de si hubo consentimiento o no hubo consentimiento frente a una situación de explotación tanto laboral como sexual. Directamente la gente lo condena. Por ahí sería más bueno mayores niveles de participación y mayores niveles de compromiso, movilización para rescatar a esas personas que están siendo esclavizadas. Pero bueno, por lo menos existe, aunque sea el ámbito social, hoy es mucho más favorable que lo que era culturalmente años atrás cuando denunciábamos estos temas. Claro. ¿Y la juventud en el narcotráfico? La juventud en el narcotráfico es muy lamentable, porque en realidad está en una situación de vulnerabilidad la juventud, porque está frente a sociedades que no les garantizan poder planificar su vida. Estamos frente a sociedades donde el trabajo es basura, donde el trabajo es precario, donde rara vez se consigue, donde uno cuando lo consigue no tiene un buen sueldo. Uno no puede planificar concretamente teniendo 17, 18, 19 años, 20 años, no puede planificar su vida. Y al no poder planificar su vida, a veces, sobre todo en los sectores más vulnerables, el negocio de participar del circuito, de las redes del narcotráfico, termina siendo, digamos, mucho más lucrativo. Por ejemplo, ser soldado campana de una red de narcomenudeo es mucho más rentable que repartir pizza. Puede ser mucho más digno repartir pizza, pero lo concreto es que si vos estás parado en una esquina, ganás el triple por no hacer nada. Y esto en los barrios donde hay mucha vulnerabilidad, donde hay muchos deseos insatisfechos, no solamente de cuestiones de consumo, sino de cuestiones básicas, como por ejemplo tener una pareja, planificar, alquilar, emanciparse de los padres, qué sé yo, tener independencia. Creo que esto hay una angustia muy grande en la juventud, y esa angustia genera una situación de vulnerabilidad no solamente en las clases bajas, también en los sectores medios genera vulnerabilidad. Y esto lo comparo con las generaciones anteriores. Yo recuerdo en mi juventud, en la década del 80, era muy común conseguir un trabajo y tener estabilidad. Era muy común que a los 18, 19 años un joven pudiera planificar su vida, pudiera alquilar, pudiera trabajar y estudiar, pudiera irse a vivir en pareja. Esto era muy común que tuvieras aguinaldo, vacaciones, que tuvieras estabilidad laboral. ¿Por qué se ha caído eso? Y eso se ha caído porque ha habido un plan sistemático de destrucción de la economía argentina para apropiársela a multinacionales, y porque nuestra democracia nace en el 83, o la recuperamos, medio que la recuperamos y medio que la dictadura se derrumbó porque perdió una guerra. Entonces, condicionados un poco por las exigencias de Inglaterra, que había ganado esa guerra, condicionados por una fraudulenta deuda externa, ya esta democracia nació muy condicionada por los grupos financieros internacionales. Por empezar, a Alfonsín le voltearon varios ministros, los propios funcionarios del Fondo Monetario Internacional. Y después se firmó un acuerdo que se llamó el Acuerdo de Madrid. Vos, cuando perdés una guerra a nivel internacional, tenés que firmar un acta de capitulación con el que perdiste, porque si no te empiezan a bloquear un montón de organismos internacionales. Alfonsín no quiso firmar esa capitulación, pero la firmó Menem.
Menem firmó en 1990 los Acuerdos de Madrid, que todavía están vigentes, y mediante los cuales Inglaterra monitorea el desarrollo industrial de la Argentina, y todo aquello que considera que directo o indirectamente afecta a su soberanía tiene capacidad de poder vetarlo, con estatus, digamos, Legal. legal. Esto es lo que explica por qué, a pesar de que hemos tenido una bonanza económica en los años anteriores, un gobierno que tenía una orientación hacia la distribución, el consumo y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, falló en lo más importante, que era la reindustrialización del país. El país no fue reindustrializado, hubo cierta industrialización con armado de piezas, digamos, con componentes extranjeros, alguna sustitución de importaciones de baja calidad, pero no hubo realmente un desarrollo industrial como el que hubo en el primer y segundo gobierno de Perón, y la clave de por qué no hubo no es porque no hayan querido los gobiernos anteriores, sino porque ninguno rompió con el acuerdo que tenemos con los ingleses, que todavía está vigente. Qué bueno. Bueno, volviendo al inicio del tema de la juventud, en relación a la prostitución, por ejemplo, ¿habría que legalizarla y regularla en la Argentina? Yo creo que ninguna mujer nace para puta. Esto lo dijo Sonia Sánchez, que fue una mujer que salió de la prostitución. O sea, si cualquier mujer tuviera la posibilidad de poder trabajar en condiciones dignas, trabajaría en condiciones dignas. Del mismo modo que ningún joven nace para colaborar con los narcos. ¿Sí? O sea, es lo mismo. Es como que vos me digas, habría que legalizar el trabajo de soldado, de campana, simplemente porque hay un montón de jóvenes que ganan mucho más plata ahí que repartiendo pizza. No, lo que hay que hacer es tratar de generar condiciones de trabajo digno, permitir, digamos, que un joven con su salario se pueda sostener su futuro y en condiciones de dignidad pueda elegir. Cuando haya condiciones de dignidad, ahí podemos discutir si se legaliza tal o cual cuestión. En este contexto me parece medio alocado, ¿no? Es como que vos, por ejemplo, ahora en esta situación de extrema miseria propongas la legalización del Paco, qué sé yo. Sí. Bueno, y de la militancia juvenil, ¿qué pensás? Creo que hay mucho compromiso, mucho más que años anteriores, por lo menos en los últimos 10 años ha habido una creciente movilización juvenil, y no solamente juvenil a nivel estudiantil, que era lo que, porque a veces suele haber etapas de nuestra historia donde solamente se moviliza por ahí el movimiento universitario, el movimiento secundario, pero ahora empieza a haber una participación juvenil importante que lo estoy notando en organizaciones sociales, en sindicatos, en los barrios. Hay de alguna manera un afán de participación que está muy bueno, porque tiene que ver, digamos, con identificar el servicio al prójimo como una de las formas de vida comunitaria, y me parece muy bueno, y por supuesto que lo aliento y lo trato de estimular, y además tratamos de ayudar a formar lo mejor posible a los jóvenes que se movilizan. Y esta juventud generalmente está muy atada hoy en día al desarrollo del feminismo. ¿Qué pensás del feminismo y si te parece que esta militancia juvenil tiene relación a ello? En algunas regiones, yo este año recorrí el país, tuve la oportunidad de poder encontrarme con más de 1.300 organizaciones que estamos coordinando en la multisectorial 21F, de Ushuaia a La Quiaca, y te puedo decir que, a ver, el fenómeno de la discusión del feminismo, primero, a ver, el feminismo, la lucha por la igualdad de las mujeres nace en las fábricas textiles luchando por las 8 horas de trabajo. Ustedes recordarán que el 8 de marzo se recuerda porque fue una fábrica quemada, digamos, por la patronal por pedir derechos igualitarios. Dentro del feminismo militan tanto corrientes que están a favor del aborto como corrientes que no están a favor del aborto y que están a favor de una ley de adopción o a favor de otro tipo de salidas. No tiene que identificarse el feminismo con lo que Durán Barba quiere que identifiquemos, ni tampoco tiene que identificarse el feminismo con la plataforma de fundaciones que financia George Soros. ¿Quién es él? Y George Soros es un tipo que de alguna manera anda generando discusiones en torno a la reducción de la natalidad, una cosa muy cara al imperio desde la década del 80, o sea que discuten los grandes poderosos. Como los países latinoamericanos los quieren saquear y aparte de mucha pérdida, porque tiene mucha gente, lo mejor es que nazca poca gente, qué sé yo. Para darte un ejemplo, hay muchos compañeros de izquierda que piensan o identifican necesariamente que ser de izquierda es estar a favor del aborto. Y sin embargo, yo te puedo mostrar textos de Lenin, donde Lenin plantea en un debate con la socialdemocracia que él estaba en contra de esa posición y que los bolcheviques tenían muchos hijos porque tenían esperanza de futuro, a diferencia de los socialdemócratas que estaban totalmente desmoralizados y por eso se autolimitaban y regulaban en la natalidad. Es una concepción completamente diferente y esto lo planteaba Lenin. Pasa que con el correr del tiempo
cierta izquierda ha degenerado respecto a su de alguna manera, a los textos o las teorías en las que dice apoyarse, pero es una discusión y me parece que hay cuestiones que sí apoyamos incondicionalmente, que son los derechos iguales, digamos, de las mujeres, tanto en el plano de las posiciones políticas, como sindicales, como sociales, como los derechos laborales fundamentalmente, pero después hay otros matices que tienen que ver con la sexualidad, que ya son materia opinable, naturalmente si uno es creyente, no es creyente, qué piensa acerca de la vida, bueno, un montón de cuestiones. Perfecto. Y para cerrar, hay 2019, pero esencialmente hay 2019 con Gustavo Vera. Mirá, el que dijo que había 2019 acaba de adelantar la elección, así que muy convencido no está de que hay 2019. ¿Y qué pensás vos? No, yo lo que pienso, mirá, es que lo que hay es 21F. Lo que hay es una unión de organizaciones políticas, sociales y sindicales de Ushuaia a La Quiaca, donde adentro de esa multisectorial que construyó un programa de la periferia al centro, de abajo hacia arriba, militan codo a codo militantes que están en el peronismo federal, militantes que están en el kirchnerismo, militantes que están con Pino Solada, algunos que vienen del radicalismo, militantes de organizaciones sociales, sindicatos que por ahí no se saludaban y que empezaron a encontrarse en la lucha. Y la verdad que estamos muy orgullosos de haber cosido esa unidad del campo popular. Ahora sí, esa unidad va a estar madura para poder de alguna manera poner los puntos a los dirigentes y para que dejen el juego de pavo real y realmente trabajemos por una alternativa unitaria. Esto no sé si van a coincidir los tiempos. Lo que estoy seguro es que este es el camino. Nosotros estamos totalmente trabajando al servicio de derrotar al régimen de Macri. No va a ser fácil. Vamos a un escenario muy complicado, una elección en la cual ellos juegan de locales. Digamos, la mayoría de los gobiernos que son de signo peronista ya hicieron la elección anteriormente, donde no va a haber fondos, donde no va a haber fiscales, donde va a estar muy complicada la elección y donde además necesitamos unir a todo el peronismo. Y hoy por hoy todavía eso es una quimera. O sea, hoy por hoy la base está empujando. Yo creo que si la base no empujara y el 21F juega un rol importante, hoy ya estaríamos fracturados. Si todavía nadie se anima a sacar los pies del plato y nadie se anima a decir, no, yo voy solo por mi cuenta, es porque hay una base organizada que está mirando atentamente a los dirigentes y creo que ese es el rol del 21F. Lo más rico en política es abrir procesos más que ocupar espacio. Uno puede ocupar espacio producto de una coyuntura, pero eso no es lo central. Lo central es abrir procesos, siempre es más fructífero. Abrir procesos es caracterizar, ver qué es lo que hay que construir y inmiscuirse en esos procesos sin importar las consecuencias. Para nosotros los espacios son totalmente transitorios y además son una tentación al diablo, digamos, ¿no? Porque muchos aspiran de alguna manera a ocupar cargos como una forma de carrera personal y cuando en realidad es un servicio al pueblo, o tendría que serlo. Ahora claro, es un servicio al pueblo raro, donde ganás 250 lucas, tenés viáticos, pasaje y te crees en una especie de casta de Emirato Árabe, en un país que está empobrecido, donde fuera de esos puestos políticos vos tenés salario de 20 o 30 mil pesos. Nosotros, cuando fuimos a la legislatura, denunciamos todo esto y nosotros somos partidarios de que los políticos ganen lo mismo que un director de escuela o de hospital. O sea, que vivan y sufran lo mismo que sufre la gente, porque aparte tendrían que predicar con ejemplo. Y aparte los grandes patriotas en este país han vivido muy austeramente. El caso de San Martín, en la pobreza total, digamos, incluso cuando cruzaba los Andes. El caso de Belgrano, que rechazaba las donaciones, digamos, y murió en la pobreza. El caso de Castelli, el caso de Jaurecho, Calabria Ortiz, el caso de Perón en el exilio. Pocos saben que Perón en el exilio, en los años 55, en adelante, cuando vivió en Venezuela, cuando vivió en Panamá, solamente tenía $64.000, era todo lo que tenía, no tenía más nada. Y había sido y fue por lejos quien más transformó revolucionariamente en Argentina. Y sin embargo, la verdad que hoy lo comparás a Perón con Lázaro Báez y bueno, no tiene nada que ver. Me parece que tenemos que recuperar un poco esto de la ética social en el ejercicio del poder. Es muy difícil creer en la política si los que ejercen la política viven 10 veces mejor que los que representan y además se enriquecen, ¿no? Ilícitamente. Hablaste de Perón, de Lázaro Báez, de Durón Barba. ¿Crees que la política se ha transformado al correr de los tiempos? Sí, el acto de hacer política. No, mucho. Y a ver, si bien el sistema se ha sofisticado y ahora maneja Big Data y maneja formas de pulsión y de manipulación de la mentalidad de sectores masivos, también es cierto que
ese mismo sistema, esa misma explosión de sistemas alternativos de comunicación nos permite a su vez tener de alguna manera comunicaciones alternativas y enterarnos de cosas que si fuera por los medios del sistema nunca nos enteraríamos. Por ejemplo, una de las cosas lindas que armó el 21F a lo largo de este año fue justamente enlazar a las 1.300 organizaciones y hoy a través de un teléfono es muy fácil. Entonces, si hoy por ejemplo ocurre algo en una fábrica o hay algún hecho grave, inmediatamente vos tenés una cantidad extraordinaria de personas que ya están al tanto y que actúan de alguna manera como agentes multiplicadores de la noticia, del compromiso, digamos, y de las tareas que hay que desarrollar en relación a esa urgencia. Por eso que creo que hoy estamos en un momento donde la construcción es en red, la construcción es a través de la conciencia, o sea, hoy no sirve de alguna manera esas formas de construcción donde vos tenés una especie de dirección, como si fuera un comité central y una organización pesada, digamos, de miles de militantes. Puede ser una organización que se correspondía contra el enemigo era fordista, cuando de alguna manera la cadena de producción funcionaba como una gran fábrica. Hoy los tipos que dirigen el mundo son 4 o 5 tipos multimillonarios que apretan botones y manejan redes que ni siquiera conocen. Y nosotros tenemos que convertirlos en red también. Y en red significa a partir de puntos en comunes en los que tengamos conciencia de lo que queremos. Y yo creo que en esto el llamado de Francisco de Laudato Si, más allá de que uno sea creyente o no, es uno de los manifiestos más importantes que hay para restablecer de alguna manera la armonía de la humanidad. La armonía entre las personas y la armonía con el medio ambiente, que me parece que son fundamentales. Y creo que lo que llama a combatir el Laudato Si, que es la cultura del descarte, el consumismo desenfrenado, el capitalismo salvaje, a tratar de construir comunidades organizadas en base a la planificación de todos los sectores de la población, a evaluar hasta qué punto la tecnología nos puede servir. No siempre la tecnología es buena, muchas veces el desarrollo tecnológico usado de manera egoísta, o a veces el propio desarrollo tecnológico genera situaciones en las que tenés que reformular el sistema productivo. Por ejemplo, repartir las horas de trabajo sin afectar el salario, o crear bancos de horas donde no se afecten los derechos laborales. Pero esto requiere una participación comunitaria, digamos, mancomunada, y un gobierno que tenga voluntad de trabajar en esa dirección. Hoy la tecnología se ha convertido en una especie, paradójicamente, una especie de enemiga de los trabajadores. Porque cuanto más crece la tecnología, más se descarta personas. Cuanto más se descarta personas, más vulnerables están. Cuanto más vulnerables están, más fácil es captarlas para todo tipo de negocio de esclavitud. Sea el narcotráfico, sea la trata, sea el tráfico de órganos, sea el trabajo esclavo. Yo creo que este circuito perverso hay que romperlo, que de la única manera que se lo rompe, digamos, es haciendo una especie de convenio moral entre todos los actores de una comunidad y tratar de construir una comunidad que tenga como eje central el trabajo. El trabajo es lo único que dignifica a las personas, o sea, el trabajo, digamos, el ganarse el sudor, ganarse el pan con el sudor de la frente. El orgullo, la dignidad que tiene una persona que con su propio esfuerzo puede construir su propio futuro es irreemplazable. No reemplaza un plan social, no reemplaza el descarte, no reemplaza el trabajo esclavo, no reemplaza la superexplotación. Y me parece que tenemos que tratar de llegar a esquemas, digamos, de sociedad donde la prioridad número uno sea el trabajo, sea la dignidad de las personas, el trabajo y, bueno, y un poco como dijo Francisco, tierra, techo y trabajo, digamos, las 3 T. 3 cosas esenciales. Bueno, un gustazo de haber charlado con vos y esperemos vernos en otra ocasión. Ojalá.